Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase de Físico-Química del 17 de junio del 2022. Su clase de Físico-Química del paralelo 5 segundos. Vimos nosotros la clase anterior, las leyes de los gases. Y habíamos hablado de la ley de Boyle, de la ley de Charles, de la ley de Gay-Lussac. Y habíamos visto también las condiciones normales de los gases. ¿Qué más habíamos revisado en las clases anteriores? Estábamos viendo también que cuando hay la conjunción de las ecuaciones de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, nosotros podemos tener algo como esto. Entonces, teniendo la ley de Boyle, y nosotros sabemos que P1 es igual a P2 sobre 2, teniendo también la ley de Charles, que es P sobre temperatura 1, temperatura 2, y la ley de Gay-Lussac, entonces, al momento de las tres leyes combinarlas, yo puedo tener o trabajar con una expresión como esta. Presión por volumen igual a presión por volumen 2, y ambas inversamente proporcionales a la temperatura. Entonces, es la combinación de las tres leyes lo que me va a generar esta expresión. Eso ya habíamos revisado. Hoy, en función de esto, y ya habíamos dejado también por si acaso una tarea en la plataforma. Hoy vamos refiriéndonos a la ley de Graham, que es otra de las leyes importantes para los gases ideales, ¿no? La ley de Graham. Y la ley de Graham está relacionada justamente a la velocidad de difusión de los gases. Y esta velocidad de difusión de los gases es indirectamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa de las partículas. Entonces, yo hacía un ejemplo o mencionaba un ejemplo en el cual tenemos un recipiente y en este recipiente voy a confinar un gas o lo voy a encerrar el gas. Y las condiciones del gas pueden variar en función de algunas variables, como por ejemplo la temperatura. El hecho de yo calentar un recipiente donde hay un gas encerrado genera que el movimiento de las moléculas sea mayor. Otra cosa que también puede variar es la temperatura, ¿no? Puede aumentar la temperatura. Entonces, el proceso de difusión, como les mencionaba, se refiere al movimiento de las partículas. Y estas partículas tienden a moverse
desde una zona altamente concentrada hacia una zona de baja concentración. El investigador Thomas Graham, determinó que la relación de la velocidad de difusión de dos gases es igual a la raíz cuadrada de la relación inversa del peso molecular de dichos gases. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se va a expresar la ley de Graham? Esto puedo borrar. Esto corresponde a la velocidad de gas 1 con respecto a la velocidad del gas 2. Estoy comparando los dos. Y esto es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas 2 sobre el peso molecular del gas 1. Noten ustedes que la ley de Graham haya una relación de un gas frente a otro, pero es igual al peso molecular de manera invertida. Vamos a cerrar. Bueno, tendrá que ver la grabación, ¿no? Entonces, al momento en que invierto, como ustedes pueden notar, queda en el numerador el peso molecular del gas 2 y en el denominador el del gas 1. Y hay un ejemplo bastante sencillo con respecto a la aplicación de esta ley. Por cuanto, en el ejemplo nos pide que veamos la relación de velocidades, determinar la relación de velocidades del amoníaco frente al del oxígeno. Aquí hay una particularidad muy importante. Cuando nosotros leemos el término oxígeno, siempre vamos a asumir que se trata del oxígeno diatómico. Del amoníaco no hay mucho que hacer. Esto es entonces, si nos piden hallar la velocidad, la relación de la velocidad de difusión de estos gases, voy a aplicar la fórmula. Entonces, la velocidad que tiene H3 con respecto a la velocidad de los dos es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del O2 sobre el peso molecular del NH3. El oxígeno es 16 por 2, 32. En el caso de el amoníaco, ¿cuánto vale el nitrógeno? ¿Cuánto vale el nitrógeno, Yolanda Jara?
Señorita Yolanda Jara, conteste. Abran por favor el audio. Se entiende que ustedes están recibiendo clases con cámaras abiertas. Desiguales. ¿Cuánto es el nitrógeno? ¿Cuánto vale el nitrógeno? Desiguales. Repórtese. Aquí estoy, Miss. Estoy buscando el valor. Ayúdele, Nicole Cortés. Nicole Cortés. Guillermo Ortiz, ¿cuánto vale el nitrógeno? Señores, hasta esta semana ustedes están dejando abandonar la conexión. La siguiente semana voy a empezar a anotar las personas que no participan. 14, Miss. 14. Correcto, entonces 14 más 3 del hidrógeno, porque el hidrógeno vale 1. Entonces esto es 17. Alguien, por favor, con su calculadora que divida 32 para 17 y le saque la raíz cuadrada. $1.37, Miss. Correcto, gracias. Entonces, esa es la relación de las velocidades de difusión de los dos gases. 1.37. Bien, entonces, ¿este número qué significa? Significa que el amoníaco se difunde a una velocidad de 1.37 más que el oxígeno molecular, más que el oxígeno diatómico. Ese es el significado de esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, sigamos. No. ¿Puede hacer otro ejemplo? ¿Perdón? ¿Puede hacer otro ejemplo, por favor? ¿Otro ejemplo quiere? Sí, Miss. Veamos. Un ejemplo de otro gas. En realidad recuerden ustedes que las condiciones normales se cumplen cuando, por ejemplo, nosotros tenemos el volumen de 22.4, cuando tenemos presión de una atmósfera, y cuando tenemos también la temperatura de 273 grados Kelvin. Veamos el helio. Entonces determina la relación del helio y del argón. Como un comentario. Ejemplos de gases ideales. El helio, el neón, el argón, el criptón, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno propiamente. Esos son
ejemplos de gases ideales. Y entonces de cualquiera de esas relaciones yo puedo encontrar o puedo determinar la velocidad de difusión. Entonces, si quiero hallar la relación de velocidades del argón, es muy simple. Y argón. Entonces, el peso molecular del argón sobre el peso molecular del helio. En las tablas, por favor, periódicas. Kelly Parrales, ¿cuánto pesa el argón? Kelly Parrales, repórtese. Nada. Jennifer Merino, repórtese. 39, Miss. El argón 39. Y el helio 4, Miss. 4. Ya, entonces 39 dividido para 4, ¿cuánto es? 3.12. 3.2. No puede ser, pues 39 dividido para 4. No, pues. 9.75. 9.75. Y a eso la raíz cuadrada. 3.12. Entonces, esta es la velocidad de difusión. Entonces, el helio se difunde 3.12 veces más que el argón. Bien, pasemos al siguiente tema. Veamos las curvas. Miss, Escucho, Billy, dígame. y esta ley de, ¿cómo es? Graham, Ajá, sí. ¿cómo aplica en la vida cotidiana? Eso no me cuadra. O sea, ¿cómo aplica? ¿Dónde se Bueno, aplica? no tanto como en la vida cotidiana, sino en los procesos experimentales. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos, voy a decirles algo que corresponde a la parte de ingeniería ambiental. Y si yo quiero analizar la difusión del CO2, del dióxido de carbono en la atmósfera y con relación a la presencia del oxígeno, es necesario hacer este tipo de análisis, por cuanto esta ley de Graham también tiene que ver con la velocidad de los gases como tal. Y ya es entrar a la parte de la reacción química y de la cinética de la reacción. La cinética de la reacción es una rama justamente del análisis químico en el cual yo analizo la velocidad con la cual viajan los átomos. Y esa velocidad es la que me determina la reacción química. El curso no está diseñado para llegar o avanzar hasta esos niveles.
Pero sin embargo, el concepto básico de la reacción es muy importante mencionarlo. Y por supuesto, cuando hablamos de gases ideales, yo hace un momento les había mencionado que había una lista de gases, ¿no? Y muchos de ellos traen consigo problemáticas ambientales. Uno de ellos es el dióxido de carbono. Se habla de que otro de los poderosos contaminantes es el ozono. Pero el ozono es un gas que a ciertas temperaturas y por supuesto a condiciones estratosféricas fuera del ámbito terrestre, tiene funciones benéficas para la Tierra. Pero sin embargo no hay forma de producirlo fuera de la Tierra como tal. Porque el gas ozono es producto de una reacción natural por parte de la Tierra. Pero sin embargo, el ozono generado en lo que corresponde a la litosfera o a la parte terrestre, esto se convierte en un contaminante. Y el ozono puede a su vez generar otros contaminantes. Entonces, ahí hay una razón del por qué analizar la velocidad de reacción o analizar este tipo de relación de velocidades, ¿no? O de hacer un marco comparativo. No sé si esa respuesta te satisfaga, Vini. Sí, sí, máster, porque no entendía la relación con dónde se podía aplicar o dónde se veía. Entonces, ahora vamos viendo las curvas que representan las leyes de los gases ideales. Bueno, la expresión en general es curvas, pero ya van a ver que dos de ellas son rectas. Son gráficos que tienen cierta pendiente de inclinación y hay otro que efectivamente es una curva. Entonces nosotros vamos a ver la representación gráfica. Pues, podemos dejarlo así para que no haya confusión. ¿Cuál es la representación gráfica? De las leyes de los gases ideales. Entonces, la ley de Charles nosotros sabemos que corresponde a la relación de volumen sobre temperatura. Y esta relación es posible experimentalmente graficarla. De manera que lo hago en un plano cartesiano, que ya nosotros lo conocemos, y en el cual el eje de las X le va a corresponder a la temperatura en Kelvin. Y el eje de las Y le va a corresponder al volumen. Esto, al momento de experimentalmente graficarlo, voy a tener como resultado
tipo de gráfico en el cual lo primero que debo de apreciar es que va a estar a un ángulo teta. Y lo segundo es que si yo hago la relación de los puntos, por ejemplo, volumen 1, el intersecto de la recta, bajo hasta acá, voy a tener una temperatura 1. Si veo un volumen 2, a un intersecto de la recta tendré una temperatura 2. Entonces, esto, ¿cómo se lee o cómo se interpreta? Esto se interpreta que cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento, según la ley de Charles. Entonces, viene la pregunta del millón, ¿y qué pasa cuando yo altero, por ejemplo, la presión? De manera que si yo bajo la presión, esta recta lo que hace es reducir el gradiente o su ángulo. La línea roja, perdón, es cuando yo tengo alta presión, un aumento de presión. Y la línea negra es cuando yo experimento una baja de presión. Hay ese comportamiento. ¿Qué pasa con la ley de Gay-Lussac? ¿Puedo borrar? Por favor, confirmen si puedo borrar. Sí, más. Antes de borrar, yo quiero que ustedes noten algo. Esta representación gráfica de la ley de Charles cuenta con el cero o cuenta con el punto de intersección de mi plano cartesiano. Y este punto, que para nosotros mentalmente es el cero, le corresponde a menos 273 grados. Grados Kelvin, por si acaso. Este es el cero. Este es el cero. El cero absoluto. 0 grados centígrados. Así es. Los 0 grados centígrados corresponden a los menos 273 grados Kelvin. Entonces, es muy importante considerarlo. Si esta gráfica o los datos, usualmente yo los trabajo con grados centígrados, este de aquí va a ser mi cero. 0 grados centígrados. Si es que yo trabajase esto con grados centígrados. Pero, nuevamente insisto, usted debe trabajarlo siempre en grados Kelvin. Porque esas son las unidades que caracterizan al gas ideal. Hay una gran diferencia con el gráfico característico de la ley de Gay-Lussac. Entonces, Gay-Lussac nos hablaba de la relación de presión sobre temperatura.
Nuevamente me repito al plano cartesiano. Y voy a graficar en el eje de la presión y en el eje de la temperatura. Entonces, este gráfico también parte de la premisa que el volumen es constante, se caracteriza por ser otra línea recta, inclinada, o con un gradiente. Cuidado, en algún experimento, ustedes generan líneas rectas de esta forma. Si esto le da a usted como resultado, usted se ha equivocado con las mediciones. ¿Por qué? Porque esta línea matemáticamente indicará que la presión es constante. Y eso no es lo que indica Gay-Lussac. Gay-Lussac indica que hay variaciones en la presión. Y lo que es constante es el volumen. Entonces, este gráfico es esta recta que tiene un gradiente, pero como ustedes pueden ver, no empieza desde cero. Este punto de aquí es el P sub 0. ¿Por qué motivo? Porque recuerde usted que cuáles son los valores condicionantes para el gas ideal. A ver, ayúdenoslo a recordar. José Valenzuela. Aquí presente, máster. Me repite la pregunta, por favor. ¿Cuáles son los valores de condiciones normales de los gases? Ya mismo se termina, don Iván Montal. Escuche esta última parte que es importante. A ver, rapidito, por favor, que se terminan los megas de los compañeros. ¿Cuáles son las condiciones del gas normal? Ayúdele, Diana Moreira. La presión. ¿Cuánto debe valer la presión? 1, máster. 1, correcto. Una atmósfera. Gracias, Diana Moreira, señorita Diana. Entonces vale 1 atmósfera. Presión en Por atmósfera, ese sí. motivo es que esta recta o esta línea inclinada no empieza desde cero. ¿Por qué? Porque esta atmósfera inicial debe de ser de 1 hacia arriba. Entonces, cuando yo quiero analizar, por ejemplo, P1 y P2, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo hago el intersecto con la recta, hago un intersecto, y entonces encuentro que aquí se da una temperatura T1 y aquí una temperatura T2. Y que este P sub 0 imaginariamente lo hago que tenga el corte con el eje X y va a llegar a 273 grados. Pero recuerde que este P sub 0 es en una atmósfera. Entonces, presión 1 le corresponde a una temperatura 1 y la presión 2 le corresponde a una temperatura 2. Este gráfico es el resultado de poder evaluar la relación establecida por Gay-Lussac. Y finalmente llegamos a la ley de Boyle. Hasta ahora eran relaciones inversamente proporcionales. La ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, a diferencia de la ley de Boyle.
Entonces la ley de Boyle nos dice que presión por volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2. Y el gráfico que se obtiene o la curva que describe esta relación presión por volumen ya no es una recta, sino que es una curva. Y esta curva, ¿qué es lo que me quiere decir? Que esta curva corresponde a una curva isotérmica. Es decir, a todos los puntos le corresponde una misma temperatura. Eso es lo que quiere decir esta curva. ¿Y qué pasa con respecto al volumen? Cuando analizo el volumen. Entonces, cuando analizo el volumen, yo digo que la presión en el punto 1 hago el intersecto con la curva. Le corresponde un volumen. Pero este volumen es mayor el volumen de la presión 1, es mayor que el volumen que le corresponde a la presión 2. Numéricamente. Entonces, esta relación es fundamental tenerla clara. La curva, voy a ponerla de verde porque tal vez el rojo. La curva es una curva isotérmica. Y todos los puntos de la curva le corresponden la misma temperatura. Sin embargo, el volumen no es el mismo. Y cuando hago el corte del punto 1, la presión 1, con mi curva, el volumen que le corresponde a esta presión es mayor que el volumen que le corresponde a una más alta presión. Entonces, conclusión de la lectura de la curva. Cuando yo tengo un incremento de presión, lo que ocurre con mi gas es que disminuye su volumen. Al incremento de presión, disminución de volumen. Esa es mi lectura final de esta cosa. Preguntas, señores. Preguntas. La ley de Avogadro, por otro lado, lo que nos habla es simplemente sobre los volúmenes iguales, ¿no? Volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas. ¿Cómo digo, Miss? Cuando la presión aumenta, disminuye el volumen, así. Correcto, sí. En la ley de Avogadro, los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas normalmente son medidos a condiciones de presión, temperatura. El resultado final es que contienen el mismo número de partículas. Es como, Miss, ¿Perdón?
Este ejemplo que voy a dar podría aplicar aquí. Por ejemplo, cuando uno va al mar y mete un balón a las profundidades del agua y mientras más al fondo lo meta, la presión hace que el balón se explote. ¿Podría aplicar ese ejemplo ahí? No, No, no aplica ahí. no aplica porque, Porque dice que mientras más presión hay, el pero volumen disminuye. recuerda, Billy, que ¿cuál es la condición de Boyle? ¿Qué cosa es constante? eh, la presión. No, eso es falso. ¿Qué es constante para Boyle? Ayúdele, Jennifer Merino. La temperatura. La temperatura, correcto. Es la temperatura. Entonces, si yo logro mantener un tanque a la misma temperatura, a la temperatura constante, y con la temperatura constante aumento la presión, ahí puedo yo aplicar la ley de Boyle. Para hacer lo que tú dices, tendría yo que este balón de alguna manera aislarlo para que no cambie la temperatura. Pero eso en la vida real, para el caso que mencionas, no sucede. Porque normalmente el balón está expuesto a cambios de temperatura y no hay ese valor constante. Estamos hablando de una compresión, porque para aumentar la presión necesitas comprimir el gas. Y además mantener la temperatura constante. Son dos cosas que tienen que cumplirse. ¿Sí me expliqué, Billy? Sí, estamos para aprender. O sea, hay experimentos que son un poco complicados de desarrollar, pero sí son posibles. De hecho, en mi tesis de maestría, desarrollé un experimento en el cual, teniendo el gas ozono, la condición de que se mantiene estable a temperaturas inferiores a menos 2 grados centígrados, menos 2. Aislé el recipiente sobre el cual estaba el difusor de ozono. Y lo aislé y lo metí como en una especie de cámara de hielo. Y me aseguraba que el recipiente aislado estuviese permanentemente a menos 5. Puede llegar hasta menos 5, menos 6. Entonces, lo mismo sucede con los gases ideales, ¿no? El ozono no es un gas ideal, por cierto. Solo estoy conversando de una experiencia de trabajo experimental de un gas, pero tratando de mantener constante una de las variables. Acá hay dos, bueno, yo diría hasta más condiciones, ¿no? Primero tendríamos que trabajar con un gas ideal. Ya hace un momento dimos un listado de gases ideales. Trabajando con uno de los gases que mencioné en el listado, habría que mantener la temperatura constante. Y ahí comprimirlo. ¿Para qué? Para que puedan irse registrando los valores de volumen. ¿Qué pasa cuando yo voy aumentando la compresión de dicho gas? Bien, por favor enciendan las cámaras que tengo que hacer la foto de curso. Enciendan las cámaras, jóvenes, por favor, en este momento.
Bien, estamos conectados con 23 participantes. Estos son Samuel Vaque, Lili Larrea, Nicole Cortés, Emily Cañas, Ginger Ortiz, Carolina Gutiérrez, John Hidrobo, Yolanda Jara, Melanie Jaramillo, José Valenzuela, Kelly Parrales, Leslie Wale, Jennifer Merino, Montserrat Rodríguez, Iván Montalvo, Diana Moreira, Rudy Pachano, Nayeli Párraga, Melina Parrales, Ricardo Viejo, Ingrid Tenesaca, Steven Eduardo Tobar y Ángel Torres Salavarría. Bien, muchísimas gracias por su atención. Déjenme ver qué hay en el chat. Bueno, Iván Montalvo Pinela, que se desconectó, creo, porque no tiene megas. Gracias, Master, que pase bien, muchas gracias. Bien, ya, gracias, gracias a todos, ¿no? Nos vemos Dios mediante la siguiente semana. Gracias, hasta aquí se corta la grabación. Gracias, Master.